Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Bueno, y evidentemente, ¿cierto? En este día ya, último día laboral, último día hábil, ¿cierto? Previo a este fin de semana largo de todo lo que tiene que ver con las fiestas patrias, parte importante, ¿cierto? De lo que hemos comentado también durante esta semana, lo que tiene que ver con los preparativos, que después de 2 años de pandemia, ¿cierto? En esta oportunidad vuelven todo lo que son las actividades masivas, ¿cierto? Hoy día ya no tenemos restricciones de movilidad entre regiones, no tenemos restricción, ¿cierto? Evidentemente también respecto también a gran restricción de aforos, como en algún momento, ¿cierto? Solamente habían actividades en los domicilios. Hoy día todo vuelve el retorno a la presencialidad y también a la masividad. Por ende, también hay preocupación respecto a si las celebraciones van a ser también un poquito más elevadas este año, después de 2 años un poco más comprimidas. Así que para hablar acerca de lo que se viene respecto a la prevención, en el ámbito, por supuesto, también del consumo de alcohol y de drogas, estamos ya en contacto en nuestro locutorio virtual con el director regional de Senda, Jorge Bastías, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, director. Buenos días, ¿Cómo están? director. Muy buenos días, Ángela y Leslie. Hace tiempo que no conversábamos, así que estoy contento de que nos hayan dado la oportunidad de conversar hoy día este tema tan importante que se nos viene. Ya comenzó para algunos, pero es importante. Y quería partir con un dato. Fíjate que ayer en el diario La Tercera aparece un estudio de una asociación que se llama Procor, de Asociación de Pro Consumo Responsable de Bebidas Espirituosas. Y este estudio señala que 2 de cada 3 chilenos creen que van a aumentar el consumo de alcohol durante este 18. Así que partiendo de la base ya de que creemos que automáticamente este 18, por tener mayor libertad, ¿cierto? Después de 2 años de pandemia, sin fonda, sin poder celebrar como estábamos acostumbrados, la mayoría de las personas está pensando o está creyendo que se va a aumentar el consumo de alcohol durante estas fiestas patrias. Y ese es el tema que nos convoca, ese es el tema que nos invita, y por eso hemos estado ya con distintas autoridades, con la delegada presidencial, con la Seremi de Transporte, con Seguridad Pública, con Carabineros de Chile, muy importante, haciendo este llamado a la responsabilidad, a la prevención respecto a lo que pueda suceder durante estos días de fiestas patrias. O sea, si partimos además de la intención, ¿cierto? ¿Qué es lo que, además de 2 años, ¿cierto? Donde todo ha estado bastante más reprimido, ¿cierto? El primer año hubo un confinamiento en las casas, ¿cierto? No, había incluso, ¿cierto? Un aforo hasta de cantidad de familiares, eventos masivos, no había nada. Ahora sí, ¿cierto? Tenemos fondas ramadas que hay desfiles. ¿Desde cuándo se comenzó la campaña, director, ¿cierto? Previendo la situación y esta intencionalidad al menos, ¿cierto? De decir, bueno, este año a lo mejor me lanzo, como algunos dicen. Es que es preocupante, porque fíjense que cuando conversábamos veces anteriores y les comentábamos sobre los estudios que había hecho Senda en consumo de alcohol y drogas en tiempos de pandemia, habíamos tenido una disminución del consumo de alcohol en tiempos de pandemia. ¿Por qué? Porque no habían oportunidades para consumir, porque había menos lugares para comprar, porque los horarios estaban restringidos, porque estaban restringidos los aforos. Hoy día tenemos mayor libertad, por lo tanto también se presume, esperemos que no, pero se presume sí que podría haber un exceso de consumo de alcohol. Por lo tanto hay que estar preparados con estos llamados de alerta, estos llamados de atención, para poder evitar. Entonces, acá lo principal es la prevención, y lo principal es la responsabilidad que tiene cada uno de nosotros respecto al consumo responsable de alcohol en primera instancia, y en segundo lugar a la tolerancia cero a la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas. Como todos los años y como siempre lo hacemos, esto me lo preguntaban en otro medio, si nosotros estábamos lanzando esta campaña. Nosotros hacemos controles, o los controles de tolerancia cero se hacen durante todo el año. Lo que pasa es que en estas fechas importantes hay un mayor énfasis, ¿cierto? Es más Hay un mayor vistoso. llamado es más visto, ¿cierto? Hay un mayor llamado también a la precaución, a la responsabilidad, como les decía. Y el énfasis también está puesto durante este año en los terminales de buses, a los buses interurbanos, a los buses interregionales, porque se ha detectado en otras regiones, no en la nuestra, en otras regiones, que hay conductores que lo han hecho bajo los efectos de las drogas. Entonces, por lo tanto, hay una intencionalidad también de aplicar el narcotest a muchos conductores. Obviamente esto es aleatorio, se detecta cualquier conductor y se le aplica de manera aleatoria el examen toxicológico para saber si está conduciendo en óptimas condiciones, porque la responsabilidad obviamente es mucho mayor de un conductor de un bus que lleva 40, 60 personas, ¿cierto? Estos buses de 2 pisos que pueden llevar mayor cantidad de personas, y lo que puede pasar si se produce un accidente a través de esta irresponsabilidad.
Así que ya comenzamos nosotros comenzamos ya con los controles, apoyando a Carabineros de Chile. Esto hay que dejarlo súper claro, los controles lo hace Carabineros de Chile, nosotros lo que hacemos es poner a disposición los instrumentos, una ambulancia, un médico que puede generar la toma de muestra de sangre para una alcoholemia o un examen toxicológico de manera inmediata y no tener que trasladar al hospital o a un centro de salud donde nos demoramos 1 hora, 2 horas, ¿cierto?, en esperar. ¿Por qué? Porque una alcoholemia no es una urgencia. Entonces, un hospital puede estar atochado de personas que realmente están enfermas y llega una persona en alcoholemia y va a tener que esperar horas. Y eso significa que Carabineros va a tener que estar con ellos horas con un carro parado fuera del hospital esperando la posibilidad de hacer una alcoholemia, en vez de estar en la calle donde nosotros queremos que estén, ¿cierto?, haciendo más controles o haciendo mayor visibilización de la prevención para evitar estos accidentes o para evitar cualquier tipo de delito. Director, ahí en el tema que usted mencionaba muy importante, hay mucha gente que hoy día, mañana, va a salir justamente desde los terminales hacia distintos puntos. Ahí, ¿cómo lo hace alguien? Por ejemplo, si se va subiendo a un bus y detecta, no sé, se da cuenta de alguna manera que el chofer no está en las mejores condiciones para poder realizar ese viaje. ¿Es cosa de que lo denuncia ante un carabinero que esté en el lugar? ¿Cómo funciona? ¿A Puede ser un un carabinero que personal de esté en el Hacienda? lugar, puede ser al número de emergencia de carabineros. Se han producido varias situaciones, no ahora, no en estas fechas de ahora, pero sí anteriormente, donde se han detectado distintas conductas de los conductores, incluso que usan el celular, y los mismos pasajeros han denunciado, y después en la próxima parada, en el próximo peaje, ¿cierto?, hay un control. Entonces también hay que ser responsable uno como pasajero también de cuando detecta una situación como esta, de denunciarla, ¿cierto? Porque es la vida de uno que está en riesgo y la vida de muchos pasajeros más. Por lo tanto, si yo detecto que hay un conductor que no está en condiciones, lo más lógico es que haga una denuncia correspondiente. Ahora, la mayoría de los buses tienen información en el primer asiento, ahí hay una planilla, ¿cierto? Siempre con información de los números de la fiscalización de la Seremi de Transporte, con números de carabineros. Por lo tanto, se puede hacer eso. Y el llamado es que la gente lo haga. O sea, si alguien detecta que un conductor no está en condiciones para conducir, hay que hacer una denuncia para que lo puedan fiscalizar y saber si efectivamente está en las condiciones o no. Ahí, director, también usted hablaba respecto a la situación de los controles que se hacen todo el año. Hoy día tenemos normativas, ¿cierto?, que van ligadas al tema de la conducción y conducir bajo los efectos del alcohol, ¿cierto? Desde esa índole, ¿cómo está la conciencia de, por ejemplo, ha disminuido? Entonces, ¿hay más conciencia de la gente de decir, ¿sabes qué? No se puede hacer esto, o en el fondo, de todas formas, la gente igual, y sobre todo a lo mejor en este tipo de fiestas, no sé, igual se toma algo sobre la norma, ¿cierto? Y de todas formas toma el vehículo. ¿Hay más conciencia en la ciudadanía de que esto no se tiene que hacer? Es que yo creo que esa respuesta es un poco relativa, porque hay personas que sí son responsables, hay personas que sí, tú cuando conversas con un grupo de personas adultas, hay un conductor designado, y dice, ok, yo no voy a tomar hoy día, yo voy a manejar, yo lo llevo, usted me paga la cuenta, pero yo manejo. Ahí cada uno tiene su acuerdo, ¿cierto? O hay personas que ya derechamente saben que cuando van a conducir, derechamente no beben, pero siempre tenemos conductores irresponsables, siempre. El año pasado, en esta misma fecha, nosotros hicimos más de 1.200 controles, solamente con la ambulancia de Senda, más todos los miles de controles que hacen carabineros en las rutas, en las calles. Y detectamos a 9 conductores que fueron sacados de circulación, y de ellos 3 estaban bajo la influencia del alcohol, es decir, entre 0,3 gramos y 0,79 gramos de alcohol en la sangre, a través de la prueba respiratoria, y 2 en estado de ebriedad, es decir, más de 0,8 hacia arriba. Y 4 de ellos lo hacían bajo los efectos de las drogas, ¿ya? Y lo más terrible, este lo comenté en otro programa, que nosotros cuando lanzamos la campaña siempre los actos son en la mañana, ¿cierto? Porque hay autoridades, porque está la prensa. Y ese día estuvimos en el Teatro Regional a las 12 del día, esto es el año pasado, y un periodista nos preguntó, oye, ¿pero a quién vamos a encontrar a las 12 del día aquí? Y pasaron 5 Claro. minutos y había un conductor en estado de ebriedad que venía con su señora y además venía con sus 2 niños atrás en el asiento de atrás, a las 12 del día. Entonces, esto puede pasar en cualquier momento. Esto no solamente en la noche, no solamente entre las 00 y las 6 de la mañana, puede ser a las 9 de la mañana, a las 12 del día, a las 3 de la tarde. Por eso que los controles son aleatorios, son
en distintos horarios, en distintos lugares, porque esto puede pasar en cualquier parte, porque siempre hay conductores que lo hacen de manera irresponsable, y eso es lo que hay que entender, que esto es la responsabilidad de nosotros, y también es la responsabilidad de los pasajeros que nos subimos a un auto cuando sabemos que un conductor está bajo los efectos del alcohol o las drogas. Porque ustedes saben, muchas veces ha pasado que los accidentes, cuando hay víctimas fatales, muchas veces fallecen los pasajeros y el conductor no fallece. Entonces, además pasan ese tipo de situaciones cuando nosotros irresponsablemente también nos subimos al vehículo de una persona que esté bajo los efectos del alcohol y las drogas. Entonces, el llamado principal es, primero, a la responsabilidad, a la prevención y a cuidarnos y a cuidar a nuestra familia. El consumo de alcohol y las drogas no solamente afectan a la persona, no solamente afectan el organismo, sino que también hay muchos daños colaterales respecto a esto. En este mismo reportaje que salió ayer en La Tercera había un médico psiquiatra que hablaba de los efectos colaterales, como la violencia intrafamiliar, la violencia en las calles, abusos sexuales. O sea, hay muchas cosas que generan este descontrol cuando las personas están bajo los efectos del alcohol o las drogas, y por supuesto se pueden generar estos mal llamados accidentes. Yo siempre digo mal llamados accidentes porque cuando una persona genera un evento, ¿cierto?, de estas características, un choque o un atropello, que está bajo los efectos del alcohol, es porque fue irresponsable. Eso no es un accidente es una cosa fortuita. Pero cuando alguien maneja bajo los efectos del alcohol o las drogas, es una persona que está absolutamente cometiendo una irresponsabilidad y por supuesto está infringiendo las normas y las leyes. Estamos conversando con el director de Senda en el Biobío, Jorge Bastías, con quien estamos haciendo la previa y también un llamado a todas las personas que van a salir, que van a celebrar, para que puedan ser bastante cautos con el tema del consumo del alcohol, de las drogas y tomar las precauciones, como dice el director, para no poner en riesgo sus vidas y también la de los demás. Director, en ese aspecto quiero quizás salirme un poco de la contingencia específica de las fiestas patrias, porque usted mencionaba que este trabajo de la prevención del consumo del alcohol y también de las drogas es de todo el año. Estamos en una situación económica en el país y en el mundo que es bastante compleja. ¿Ustedes no han podido hacer un seguimiento si es que esto ha afectado? Porque claro, hoy día a lo mejor tenemos que hay muchas personas o familias que tienen que decir, oye, en vez de comprar a lo mejor una botella de algo o ir a consumir a algún local, tengo que priorizar los recursos que tengo. ¿Se ha podido ir detectando por parte de la autoridad si efectivamente el tema económico también ha afectado este consumo? Mira, esta opinión es una opinión solamente no tiene un estudio, no tiene una base científica, pero he ido un par de veces al supermercado en estos últimos días y lo que tú señalas no parece, porque en todos los carros va algo de alcohol. Y también es por eso que el llamado también es a la responsabilidad, primero, a no expender bebida alcohólica a los menores de edad. También lo hemos conversado, ¿cierto? La modificación que se hizo a la ley de alcoholes, esta solicitud del carnet de identidad, que lamentablemente parece que en algunos locales comerciales se les olvidó que esto es una infracción a la ley. Porque en algunos locales no están solicitando el carnet de identidad. Sabemos que a veces es una molestia, si una persona tiene 50, más de 50, 40, efectivamente es mayor de edad, pero no es el fin, no es el objetivo de solicitar el carnet de identidad por molestarle a una persona de 40 años, sino que la persona que es menor de edad se dé cuenta que para poder comprar alcohol va a tener que mostrar su cédula de identidad. Entonces, hay grupos de jóvenes que se organizan, jóvenes mayores de edad, y lo hemos visto, y lo hemos verificado, y lo hemos visto también en las conversaciones que tenemos a través de nuestra red de educación superior con las casas de estudios superiores, donde también los jóvenes dicen, ok, vamos a comprar alcohol, pero todos sabemos que tenemos que presentar nuestro carnet de identidad y demostrar que somos mayores de edad, y además siempre con una conciencia de no tener un consumo abusivo del alcohol. Por lo tanto, ahí también hay otro llamado, o sea, a cuidarnos en las casas, a tratar de, si van a beber alcohol, evitar beber alcohol frente a los menores de edad, o si hay menores de edad que son ya más adolescentes, ¿cierto? Conversar con ellos, y ellos tienen que entender que ellos, hasta su mayoría de edad, no pueden tener acceso al alcohol, porque lamentablemente en la época que están viviendo, en la etapa de su crecimiento, esto les afecta mucho a su crecimiento, a su organismo, y también, por supuesto, si consumen otro tipo de sustancias ilícitas, ¿ya? Otro tipo de drogas que pueden generar algún tipo de problemas de salud, ¿cierto? Y principalmente las drogas ilegales, las drogas de síntesis, porque no tienen dosificaciones.
O sea, todos los cuerpos son distintos, todas las etapas que está viviendo la gente son distintas, pero la dosificación, por ejemplo, de la cocaína, de la pasta base, de las drogas de síntesis como el éxtasis, el LSD, son drogas que no tienen dosificaciones. Una pastilla no tiene la misma dosificación que la otra, por lo tanto, no es lo mismo que cualquier persona consuma ese tipo de sustancia, porque los efectos que puede producir pueden ser mortales. Entonces, eso es un poco lo que hay que introducir en el inconsciente colectivo de las personas, de que ese tipo de sustancias son muy complejas para los jóvenes principalmente. Pero todo esto va en un conjunto de cosas, y quiero volver al otro tema, que no solamente el alcohol es lo que genera estos mal llamados accidentes de tránsito, sino que también el consumo de drogas y otro tipo de circunstancias, el poco descanso. Si una persona va a conducir, tiene que cada 2 horas ojalá parar ahí en un servicentro, estirar las piernas, respirar un poco de aire, tomarse un café, no sabemos. Pero también eso también a veces produce situaciones de riesgo en la conducción, y también hay que evitarlo. Jorge Bastías, el director regional de Senda, conversando en Mesa Noticias acerca también de todo lo que tiene que ver con la prevención para estas fiestas patrias, ¿cierto? Que en este año vuelven a la masividad. Hay alternativas también de hacer tragos sin alcohol, que también es Sí. importante porque, claro, las fiestas patrias se relacionan mucho, ¿cierto?, con un mayor consumo de alcohol, además durante gran parte del día, precisamente porque son fiestas de día, de familiar, entonces también hay alternativas, Y hay ¿cierto? hay muchos tragos y empresas que ya tienen en distintos formatos temas sin alcohol. Sí. Sí, Muchas fíjate, gracias. hay mucha. Lo último, el día martes estuvimos con una ramada preventiva que organizó la Municipalidad de Concepción ahí en los tribunales, y estuvimos con la delegada presidencial, con Daniela Dresner, y a ella lo que más le llamó la atención y que le gustó mucho fue que los chicos estaban entregando un recetario de bebidas sin alcohol, de tragos sin alcohol, y eso a la gente le llamó mucho la atención. Por lo tanto, invitamos a las personas también que vean esta alternativa de poder generar estos tragos que son súper sencillos, no son costosos, y que nos permiten también poder seguir disfrutar nuestras fiestas patrias. Muchas gracias, director, por estar esta mañana junto a nosotros. Que tenga muy buen fin de semana además. Gracias, Leslie, director. Ángela, muchas gracias, que estén bien. Que esté bien. Igual. Chao, chao. Oye, sí, buen llamado, hay que tener harto cuidado hoy día. Los expertos anuncian que va a haber un flujo importante en distintas carreteras y puntos, así que ojalá todos tomemos las precauciones y así podamos todos vivir una fiesta, pero muy buena. Sí, lo más lamentable sería, ¿cierto?, tener que llegar el día martes con noticias de accidentes que, como además lo decía el director bien, no se pueden llamar accidentes, ¿cierto?, si una persona se subió a conducir, ¿cierto?, bajo los efectos de las drogas o el alcohol. Así que en el fondo siempre evitar esta situación. Si va a tomar, ¿cierto?, que otra persona maneje, ¿cierto?, tener ahí el conductor designado, o también hay alternativas hoy día para poder trasladarse y no son tan caras. Antes parece que había más conciencia. ¿Recuerdas cuando salió esto? En los distintos locales habían promociones para el que era conductor designado, etcétera. Parece que eso se nos ha ido Sí. olvidando, pero la idea es poder retomarlo. Sí, debería haber ahí a lo mejor, claro, un incentivo también para la persona que queda como designado. Así que bueno,